Y bueno, amigos, cada día o cada minuto, cada hora que pasa, falta menos para ver a nuestro amado Real Madrid. Han sido días prácticamente eternos. Le decía en el video que subí el día de ayer que me parecía que este ha sido uno de los parones que peor me ha dado. Siento que se ha hecho demasiado eterno, pero bueno, está por acabar. Vamos a ver el Madrid. Vienen semanas decisivas en muchos aspectos, sobre todo por las sensaciones que dejó el equipo antes de este parón FIFA, ¿no? Y creo que va a ser bastante interesante de ver cómo se asume, cómo se vuelve. En un par de días ya tendremos la primera prueba y bueno, veremos realmente los compromisos que va a ir teniendo el Madrid y cómo lo vaya afrontando Alonso y compañía. Pero aquí, bueno, estamos para seguir analizando cositas. Atención porque, mira, cómo se puede estar tan desequilibrado como un tipo como Albert Lezand para llegar a un momento de estar hablando de fútbol y terminar hablando del pene de otra persona. Es que me parece increíble al alcance de, bueno, de lo que es este tipejo en realidad. Y me parece muy interesante porque es que no toleran lo que ellos son. Es una de las cosas con las que más puedo quedarme. Véanlo hasta el final para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Pero lo que ellos son es lo mismo que no toleran. Es absolutamente maravilloso. Así que bueno, vamos a arrancar porque de verdad no quiero enredarme muchísimo y la verdad viene bastante interesante. Muchachos, vamos a empezar con esto. No, mentira, esto es lo del sinvergüenza este, pero antes quería leerles esto que salió hace poco en Marca, que decía, el Barça le pidió a Lewandowski que dejara de marcar goles para no pagar un bonus de 2.5 millones de euros al Bayern de Múnich. Y si lo leemos un poquito, aquí hay un poco, pues básicamente lo que sucedió, dice, tal y como ha revelado la biografía de Lewandowski publicada por un autor polaco, todo ocurrió al final de la temporada 22-23. El jugador quedó sorprendido, nunca le habían pedido algo así. Y más abajo dice, el caso es que Roberto no volvió a marcar más, quedaban dos partidos de liga y el Barça se ahorró 2.5 millones. Pero la cosa no quedó ahí, el libro también revelaba un hecho sorprendente. Y bueno, aquí pues básicamente dice el libro también revela que Lewandowski se quejó de la falta de variedad de carne, el pescado y pescado en el menú durante el viaje y el chef le dijo, tenemos que ahorrar. Es que es absolutamente maravilloso. El Barça es un meme andando, muchachos, caminante. Es impresionante lo que son capaces. O sea, mira, todo lo que tú algún día te puedes sentar a imaginar y decir, no, no creo que el Barça vaya a caer tan bajo hasta ese punto, ¿no? Yo definitivamente no creo que cualquier cosa que tú pienses, el Barça siempre va a llegar más abajo que nunca. Es increíble. Y bueno, ahí están celebrando la supuesta quiebra que Florentino tiene con el Real Madrid, que no se sabe si es cierto o no, pero la que tienen montada ellos ahí es absolutamente impresionante. Una de las cosas que no deja de llamarme la atención es cómo jodió el partido de la NFL en el Bernabéu, muchachos. Y Rubén Uría y algunos de sus colegas son la prueba de ello y ya van a entender por qué les estoy diciendo estos siéntense a degustar cómo chillan. Es que es absolutamente maravilloso. Vamos a darle play y enseguida vemos algo de Rubén Martín, que no fue directamente para Rubén Uría, pero se le puede colocar también. Es verdad, fue algo histórico ver un partido de la NFL por primera vez en España. Eso es así, fue histórico. Eso sí, las noticias que yo tengo es que la NFL, a pesar de lo que digan, la NFL no quedó para nada satisfecha con lo que vio en el Bernabéu. No les gustó que se montasen largas colas a lo largo de todo el estadio. Colas alguna de 1 hora, de 1 hora y media y sensación de cierto caos en la entrada del Bernabéu. Podéis ver en las redes sociales muchos vídeos, reacciones en redes de falta de comida en el interior del estadio de Real Madrid. Pero es más, es que los ejecutivos de la NFL tampoco acabaron convencidos por el poco espacio que los espectadores tenían entre butaca y butaca. Fue un quiero un no puedo. Y claro, la pregunta, ¿volverá a Madrid la NFL? Parece que sí, que es posible que la NFL vuelva a España, que vuelva a Madrid. Yo creo que si vuelve, me da la sensación de que la NFL sabe que esto se puede organizar mucho mejor en el estadio metropolitano. Tiempo al tiempo, ¿eh? Bueno, chicos, ¿qué quieren que les pueda decir? Este hombre, pues, aparentemente es del Atlético de Madrid y no quedó satisfecho. Me parece bastante bien. Pues cada quien tiene su manera de dar opiniones, pero a mí me no deja sorprenderme una cosa, chicos, y es como absolutamente cualquier cosa que haga el Real Madrid siempre va a estar mal, no quedaron satisfechos. ¿Qué quieren que les diga, verdad? O sea, la NFL, que por cierto yo no la comparto, no me gusta, creo que es como algunos otros deportes que más que no me gusta es que no la entiendo, no me he puesto a entenderla tampoco. Quizás por eso no me he enganchado, ¿no? Pero realmente es que no acaba de atraparme el fútbol americano y realmente es lo que le digo, es algo histórico, es algo grandísimo y estos pues obviamente están jodidísimos de que haya sido en el Bernabéu y no haya sido en el Metropolitano Este, que por cierto ha tenido que cambiar de nombre cuántas veces por temas económicos, ¿no? Temas de contratos y toda la cosa y de verdad, pónganse un poquito la heridita, la bandita en la herida para que se les pase esa mariconada. Vamos a pasarnos a lo siguiente porque viene bastante cargadito por parte de Rubén Martín.
Y esto se los coloco para que este tipo de periodistas, entre comillas, lo escuchen, se sienten y entiendan cómo funcionan las cosas en el Real Madrid. Realmente para ponerse a criticar cualquiera y además inventarse historias, porque bueno, sí, él puede decir misa, pero la otra cosa es que sea cierto, ¿no? Que a lo mejor sea cierto, pero como el historial que tiene. Pero quiero que escuchen esto de Rubén Martín, que me pareció maravilloso, y eso que no es que me caiga excesivamente bien. Intentamos comparar al Real Madrid con un equipo de la NFL, pero no hay ninguno. O sea, este es el broadcast oficial de la NFL en la retransmisión oficial del partido de ayer de Miami. Le explicaron lo que es el Real Madrid a sus espectadores en Estados Unidos. 15 Champions, 36 ligas. Sería como juntar a los Yankees, a los Patriots, a los Canadiens y a los Celtics, todos esos equipos en uno solo. Así de constante ha sido su éxito. Así es como ven al Madrid fuera de España. Y es bastante maravilloso y también se los puedo decir yo desde aquí. Salvo algún imbécil de otra cosita, cómo se ve el Real Madrid desde fuera de España, en este lado del mundo, por ejemplo, yo puedo hablar de este lado del mundo, es como la grandeza que significa y que lo venga a decir Rubén Martín, que bueno, no es que yo lo considero un antimadridista, pero tampoco es que le considero un madridista que mira, está todo el tiempo defendiendo al Madrid, yo creo que llama bastante la atención, para que se lo coloquen a Rubén Uría y a todos estos amigos que están ahí con la herida de que esto, como repito, haya sido en el Bernabéu y no haya sido en el Metropolitano, no haya sido en el Camp Nou. Ahora están con el tema de los conciertos, también después van a ir con lo de la final del Mundial que se debe jugar en España, que no sé qué, que no sé cuál. Pero bueno, vamos a cerrar con lo que les dije de Albert Lezán, que es absolutamente cine. Y ustedes se acuerdan que este hombre le dijo a Vinicius que necesitaba un psiquiatra, un psicólogo, una cosa así. Pues bueno, siéntense a ver esto porque es que es absolutamente impresionante que este hombre haya mandado a Vinicius a un psicólogo. Maravilloso. Albert, a veces este señor al final le habla a la niña mal, ¿eh? Bueno, y le podrá decir 5 veces. En redes. Ha sido como 10 veces. No ha sido 3. San Juan está ahí. Ha sido... y sigue. ¿Qué le pasó a San Juan? ¿Qué le pasa a San Juan? Es que sigue. Yo te digo una cosa, amigo. No te conozco, pero tú tienes claramente problemas de elección. Muy bien, no se te nota en la cara. Se te nota en la cara. Cada vez que lo veas jugar. Declarar, tienes problemas de elección. Va a decir, el salvadoreño. Y eso te lo provocaron. Te voy a quedar más en la mente que el mágico. Salvadoreño. Te va a quedar más en la mente que el mágico. Se parece como a Robin. Y se le pondrá la nutria como un león marino. Mientras tengas disfunción eréctil como tienes ahora, serás una amargada de la vida. Insultarás a niños de 18 años. Pero esto te pasa dijera que probaras mi función, pero no la hago con hombres, así que tranquilo, disculpame. No, tengo 23 centímetros de función. ¿Sabes? Me sobra para dejarte un poco. Ayer lo notamos mucho cuando te paraste. Fue como... Sí, mira, para ti. No, gracias. ¿Para qué? Miseria. Para ti. Muy bien. Es que es absolutamente de locos, muchachos, de verdad. O sea, yo me pongo a verlo y digo, no se puede ser tan anormal, pero después recuerdo que es Albert Lezán, heredero absoluto y total de Narnia, y veo que es del Barça, pero la barbaridad que acabamos de ver es impresionante. O sea, es una cosa tremenda. Repito, ¿en qué momento te pones a hablar de fútbol y hablar de Lamine Yamal y terminas hablando del pene de otra persona y de tu propio miembro, que absolutamente a nadie le interesa? Pero es que me parece increíble y sobre todo me quiero quedar con la parte que me interesa, que no es esa que acabo de mencionar, sino que él dice que este chico, pues, que este señor te está metiendo, llamándole impresentable o algo así, o detestable a Lamine Yamal, cosa que es totalmente cierta. Pero él no recuerda que le dijo a Vinicius impresentable, le dijo que fuera un psicólogo, teniendo casi la misma edad que tenía ahora mismo Lamine Yamal. Por eso les dije al principio, esta gente es tan descarada que odian lo que ellos son, porque esto es lo que él hizo y ha estado haciéndolo durante muchísimo tiempo con Vinicius, pero en este caso, como es Lamine Yamal, es que, ay, que no sé qué, que te lo provoca. O sea, me parece sencillamente de loco. Yo he quedado con la boca abierta, me imagino que ustedes también. Este hombre está al borde del desquicio. No me extrañaría que pronto saliera internado en algún lugar de estos, porque es que de verdad yo creo que ya perdió el juicio. Se está desenfocando la cámara, así que momento de despedirlo, esperando que lo hayan disfrutado. Y lo de siempre, hágame saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Pronta mejora Albert Lezán y chao, chao.